Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ya agradecido de parte de Dios porque Él ha sido bueno en su gracia y en su misericordia. Les saludamos desde acá de Santiago de Chile. Y bueno, dándole gracias a Dios porque creemos que hoy día Dios nos va a bendecir a través de la palabra. Y creemos que el Espíritu Santo de Dios nos va a bendecir. Así que un saludo para todos ustedes, los que ya están en sintonía, creyendo un milagro de Dios, el cual Dios se quiere mover de una manera grande y poderosa. Así que confiando en el Señor, en el poder de su fuerza, crean que en este día Dios nos va a bendecir. Así que fuerza, hermano. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante sobre traumas. Y vamos a ver cómo hay heridas que llegan al corazón. Y cómo hay gente que está en una congregación, en una iglesia, pero está con esas heridas, con esos traumas. Y alaban a Dios, pero siguen con esas heridas. Alaban a Dios en las congregaciones, glorifican a Dios, se gozan, viene presencia, pero llegan a sus hogares y vuelven a una realidad. El trauma nuevamente está y aparece. Y hoy vamos a hablar cómo quitar esos traumas que a veces perturban la gloria de Dios. Pero quiero que oremos antes para que podamos recibir la bendición del Señor. Así que le invito a conectarnos ya en el sonido del cielo. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque nos concede este privilegio de conectarnos junto a mucha gente, Señor, que está en diferentes lugares, en sus hogares. Gracias por el privilegio que ellos me conceden de poder entrar hacia sus hogares, de entrar a su vida a través de una palabra, a través de un consejo, a través de lo que tú nos vas a enseñar, de una enseñanza. Permite que en esta noche sea una noche de mover, una noche de presencia, una noche de gloria. Y usted, Espíritu Santo, tome el control de todo lo que vamos a hablar. Hoy hablaremos sobre los traumas. Y que hay mucha gente que está en hogares. Hay mucha gente que vive secuelas, violaciones, traumas, heridas, persecuciones, daños. Y están ahí, no han sido sanados. Y hoy permítenos que a la luz de la palabra y de la enseñanza puedan ellos ser sanos para tu gloria. Declaramos que vendrá sanidad. Declaramos, Señor, que vendrá sobre la herida, cicatriz, y tú lo restaurarás para que no vengan el mal recuerdo, la mala herida, la mala situación. Gracias, Señor. Declaro que en este día tu misericordia se mueve a favor y nos vas a bendecir. Gracias por tu misericordia. Háblanos en este día. Háblanos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno es el Señor. Bueno es nuestro Dios, Dios Todopoderoso, el cual nos permite estar ya delante de la presencia de nuestro Dios para glorificar su nombre y poder declarar una tarde de bendición. Así que Dios bendiga a todos los que ya se están conectando. Les saludamos. A cada uno de los que ya están en sintonía. Vamos a estar tocando y ya vamos a partir, hermano, porque la hora pasa rápido, sobre traumas. Vamos a ver el significado de traumas, que son las heridas que están en el interior de una persona y son las cosas que han vivido de niñez, tanto de juventud, tanto de adultez, y esas heridas no dejan avanzar a la persona porque son traumas. Y vamos a ver el concepto, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos habla de heridas, de trauma. Y a la luz de la palabra creemos que Dios nos va a bendecir. Cuando hablamos de trauma, existe una palabra del griego llamada terapeu. Esa palabra terapeu es una palabra el cual que nos lleva a sanar. Es como una terapia. Y esa terapia nos ayuda a que nosotros podamos cambiar una manera o cambiar una actitud. Trauma es algo emocional. Trauma es algo que muchas veces es psicológico, emocional o espiritual en una persona. Trauma tiene un concepto en que nosotros tenemos que analizar bien para que no pueda producir daño en una persona. Un trauma de la palabra griega significa herida. Trauma es al griego herida. Y cuando analizamos eso tenemos que darnos cuenta de que el Señor a través de esto nos quiere sanar.
Dios bendiga a los que se siguen conectando. Manuel, Dios te bendiga. Jenny Majecha, Dios te bendiga. Niño López, Dios te bendiga. Andrés Pérez, Marta Cuevas, Olga Esther Ferri, Dios añada bendiciones hacia su vida a los que se están conectando. Estamos hablando ya el tema sobre los traumas. Hablábamos entonces que un trauma es algo que está ahí y no ha sido quitado. Trauma de la palabra griega significa herida. Y hay mucha gente que está en herida. Y también hay un concepto importante sobre el trauma que se deriva de la palabra perforar, agujero. Entonces, cuando una persona tiene un trauma, tiene una herida, tiene una perforación o un agujero. Y eso es donde viene el enemigo a tomar asunto de eso, y las personas no pueden avanzar porque hay heridas. Hay heridas en diferentes grados, diferentes circunstancias de la vida. Y cuando esas heridas no han cicatrizado, es donde se pueden producir estragos, se pueden producir heridas que permanecen ahí. Dios te bendiga, Fortuna Rodríguez. La bendición de Dios para tu casa, para los tuyos también. Y los que se conectan, estamos ya en el programa El Sonido del Cielo. Hoy hablando sobre traumas. Ya vimos que el trauma... terapeu, que proviene de terapia, es la palabra, trauma se proviene de una palabra del griego, el cual cuando hay esas heridas, porque traumas son heridas, y a la vez también se deriva de agujero o una perforación. Y cuando hay un agujero en cualquier cosa, tarde o temprano va a botar algo vital. Entonces, como hablamos de estas circunstancias diferentes, traumas, diferentes circunstancias, hablamos de esa palabra terapeu, que es una terapia. Y quiero comenzar este tema de traumas en el libro de Mateo. Si usted me acompaña, me sigue, Mateo capítulo 10, verso 8. Cuando habla ahí la palabra del Señor y nos empieza a enseñar, empezamos a hablar sobre cuando dice el Señor en Mateo capítulo 10, verso 8, donde sanar enfermos. También dice resucitar muertos. También habla de limpiar leprosos y expulsar demonios. 4 situaciones nos hablan en Mateo capítulo 10, verso 8. Sanar de enfermo, que es la palabra terapeu, la que hoy vamos a hablar. Resucitar muertos, pero es el muerto. Cuando habla de muertos, aquí está hablando de Jairo, porque hay muertos en Jairo y muertos en anátesis. Pero no es el tema. y cuando habla de limpiar leprosos, es la palabra catarizo, que es limpieza. Y expulsar demonios, que es ébalo. Pero quiero tocar el tema, el primero, que es sanar enfermos. Entonces el Señor dio una orden de sanar los enfermos. Y cuando da la orden de sanar los enfermos, viene la palabra terapeu, que es terapia, que es sanar la herida, porque una herida el cual hace daño. Sanar enfermo, de ahí viene la palabra terapeu. También hay una palabra que es ioma, que es curar, sanar, ser sano. Y la palabra terapeu, lo que hemos estado hablando, que es aliviar la enfermedad, curar, honrar y sanar. Hay gente que vive en circunstancias heridas, y principalmente como nos movemos en un mundo de entidades, en un mundo en que el enemigo quiere tomar asuntos, muchas veces las heridas vienen en las personas y causan daño. Y mucha gente vive en una iglesia pero con heridas. No la han entregado. Y vamos a ver más adelante qué pasa cuando no se entrega una herida. ¿Qué pasa cuando callas el recuerdo? ¿Qué pasa cuando callas tú lo que te ocasionó daño de niñez, de adultez? ¿Qué pasa cuando tú no dices, no confiesas la herida, el trauma? Vamos a ver qué daño hace eso. Por eso que hay que entregarlo al Señor, hay que hablarlo, hay que decirlo. Dios te bendiga, Noris, y a cada uno de los que siguen conectándose, que Dios les bendiga. A cada uno damos gracias al Señor por la misericordia de Dios que hoy nos tiene. Hoy estamos en el sonido del cielo y hablando sobre trauma. Ya entendimos al comienzo que trauma es una herida. Terapeu es un trauma, y trauma es una herida, que es un agujero o una perforación. Y eso produce un buen daño en la persona. Por eso es que hay enfermedades que tienen que ser sanas en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Isaías 53:3, el verso 3 quiero leer, dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción,
Y como en él que los hombres, dice, escondieron su rostro, fue despreciado y no le estimamos. El verso 5. Mas él fue herido y por sus transgresiones molido. Estoy leyendo la versión LBLA. Mas el herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas, otra versión dice, por su llaga, hemos sido sanados. Cuando está hablando aquí, hermano, qué importante esto, Dios quiere sanar las heridas. Hay mucha gente que está en una congregación, hay gente que puede ministrar una palabra, hay gente que puede adorar, hay gente que está en sus hogares, que se congrega, pero no han sido sanas de heridas. No han sido sanos heridas que están en su vida y le ocasionan daño, no pueden avanzar, porque eso está ahí. Eso está ahí, no le deja avanzar. Llegan a la iglesia, sienten presencia de Dios, pero luego llegan a sus casas una realidad, y esa realidad nuevamente les vuelve a suceder. Como el esposo inconverso, la esposa inconversa, los hijos en drogadicción, una muerte, todo ocasiona un trauma. Trauma es una herida. Trauma es algo que, hermano, que está ahí, es un agujero. Y cuando trauma es un agujero, entonces provienen muchas heridas. Olga Esther, Dios te bendiga. Noris Cedeño también, Dios le bendiga. Rodolfo, las bendiciones de Dios sean sobre tu vida. Y estamos declarando en que Dios los quiere bendecir. Que Dios, hermano, siga añadiendo cada persona. Muchas gracias, Daniela, por su saludo. A cada uno, Rodolfo, muchas gracias. Y por bendecir mi vida también a través de estos temas importantes. Entonces, cuando hablamos de trauma, es la herida en la perforación. Leíamos recién el libro de Isaías, capítulo 53:5, que dice que por sus heridas o por su llaga. Pero hay una versión, la versión NBE, el cual dice así, el mismo Isaías 53:5. En el cambio fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, mire, que nos sana, y con sus cicatrices hemos sido curados. Por sus cicatrices hemos sido curados. Me encanta esta versión. La otra dicen, por su llaga fuimos nosotros curados. Por sus heridas fuimos nosotros curados, pero me encantó esta versión porque dice, por sus cicatrices hemos sido nosotros curados. Hay una diferencia de herida, hay una diferencia de cicatriz, porque la herida es que aún no ha sido sano. Y si la herida aún no ha sido sana, quiere decir que todavía sangra. En cambio, la cicatriz, hay dolor, ya no está el dolor. Ya se fue el dolor, ya se fue el trauma, solo quedó la marca, solo quedó la cicatriz, pero ya no sangra ni hay dolor. Dios quiere que tu herida sea cicatrizada para que no haya más dolor. En el nombre de Jesús lo declaramos. Por eso es que hay diferencia cuando hablamos de las cicatrices. Hay diferencia cuando está la herida. Y ahí, hermano, donde entramos, que Dios quiere sanarnos, porque cuando hay una herida está sangrando. Toda herida sangre, como cuando usted se hace un corte con un cuchillo, con algo en una mano. Y entonces, como es herida, porque no es cicatriz, es herida, usted tiene que guardarla, tiene que cuidarla, no tiene que tocar algo que le pueda abrir la herida. Y usted de repente está haciendo algo y se pasó a llevar, y la herida nuevamente se vuelve a abrir y vuelve a sangrar. Es porque no ha sido sana completamente, es porque todavía no es cicatriz. Y Dios quiere que ya no tengas más una herida. Dios quiere que ya no haya más una herida que sangra. Dios quiere que sea tu herida cicatrizada para su gloria. Qué buenos Dios, buenos Dios. Toda herida, escuche, toda herida que sangra lleva a la muerte. Toda herida que sangra lleva a la muerte. Por eso es que es importante, hermano, que entendamos que necesitamos sanar las heridas, sanar los traumas, porque nos van a pasar la cuenta en el tiempo y en el futuro. Es como en lo secular, cuando ustedes quizás muchos han visto alguna muerte en la calle, que alguien lo asaltaron, que no sé, lo balearon, y cuando esa persona se desangró, muere, porque toda herida produce sangre. Y todo sangramiento, si no se cura, si no hay terapeuta, produce muerte. En lo espiritual es lo mismo, hermano.
Por eso es que Dios a través de este mensaje te está diciendo, y es bueno que los ministros, es bueno que la gente hable de que hay que sanar, pero también hay que curar, hay que cicatrizar la herida, porque muchos están en las congregaciones, muchos están en la iglesia y quizás alaban a Dios, pero su realidad es fuerte. Por eso es que su realidad son las heridas. Su realidad es complicada. Hay gente que ha perdido a su hijo. Hay gente que ha perdido un ser querido y llevan heridas. O gente que están en la drogadicción, tienen heridas, no han sido todavía sanadas y curadas, y aún así van a la iglesia y se gozan. Y quizás nadie sabe la realidad, pero llegando a su hogar, llegando a su casa, es otra la realidad. Porque se encuentra con un esposo inconverso, porque se encuentra con un hijo que no sabe dónde está, y lo espera 3, 4 de la madrugada que aparezca y no puede dormir. Son heridas que sangran, y si no hay una cura puede producir muerte, porque toda herida sangre, y todo lo que sangra, si no se cura, terapeuta, puede producir muerte. Qué tremendo, hermano. Y por eso que el tema decía que trauma es terapeuta, que es una terapia. Y cuando se produce, hermano, algo que no se cura, va a producir estragos en una persona. Por eso tiene que la herida ser curada, la herida tiene que ser sana. Susana, Mari, Dios te bendiga. Jorge Alejandro, Dios te lo bendiga. A cada uno de los que se están conectando. Daniela Gutiérrez, a cada uno Dios le bendiga. Noemí Raquel, que se está conectando también. Dios bendiga a cada uno de los que están conectados. Hoy estamos hablando sobre los traumas. Los traumas que son una herida. Trauma viene de terapeuta, que es una herida, que es una perforación. Y hablamos anteriormente que una persona que está en agonía porque le dispararon, porque sufrió un daño en la calle o que quisieron matarlo, se produce un sangramiento, y si hay sangramiento va a producir la muerte. Asimismo eso en lo espiritual. Tiene que producir Dios hacia su vida. Pero permitan esta tarde, amigos, permitan esta tarde que el Dios de la gloria sane, y declaramos que en el nombre de Cristo Jesús seas sano y que pueda esa herida ser cicatrizada para que ya no haya más dolor ni haya más sangramiento. Hay heridas que causan dolor. Por eso que la sangre es parte de lo vital. Cuando una persona está desangrando, pierde lo vital que es la sangre. La sangre es lo vital del cuerpo. Espiritualmente, cuando tú estás sangrando, pierdes lo vital, tu fuerza. Pierdes tu fuerza porque estás sangrando. Estás en una iglesia, puedes congregarte, puedes ministrar, puedes adorar, puedes predicar, pero si esas heridas no sanas, estás botando algo también vital, que son tu fuerza. Y Dios viene y las renueva por gracia y misericordia, pero sigue sangrando porque es una perforación, y toda perforación, tarde o temprano, va a dañar y botar lo vital, porque toda herida es una perforación, es un agujero, y todo agujero tarde o temprano va a causar un daño. Es como un bote, que un bote puede tener un orificio más pequeño, puede tener el agujero más pequeño, pero tarde o temprano se hunde ese bote por no uno taparlo, curarlo, cicatrizarlo. A través de esto entonces estamos hablando de que Dios quiere sanar, porque hay tipos de dolores. Hay dos tipos de dolores, el cual también es importante que nosotros podamos entender. Uno es cuando viene el Señor, también provoca a veces dolor, y vamos a ver cuándo provoca dolor el Señor. Pero también hay un dolor que coloca Satanás. Analicemos el primer dolor que coloca Satanás. Cuando provoca Satanás, él quiere detenernos con los ataques. Y él hace que tengas heridas para detenerte, para que te mantengas concentrado en el dolor, que no puedas adorar y venga la herida. Es por eso que a muchos les cuesta levantar las manos, porque viene Satanás y le coloca la herida. Muchos les cuesta avanzar porque viene Satanás y le coloca la herida. Muchos no pueden avanzar y pueden exaltar y poder avanzar más allá porque viene el enemigo y le coloca la herida. La herida los mantiene concentrados en no poder avanzar en su llamado, en su ministerio, en su propósito, en su destino, en su vocación. El no poder avanzar, eso es lo que provoca Satanás, le coloca eso. Pero también muchas veces el Señor permite que nosotros tengamos un dolor, y Él coloca un dolor. A veces el dolor del Señor es importante y nos ayuda. Por eso dice la palabra, cuando ya hay un dolor de Dios es diferente. Por eso que a través de muchas tribulaciones,
pero produzcan paz, ganancia, producen peso de gloria, y eso se llama prueba. A veces el dolor que coloca el Señor es para que podamos crecer, es para que podamos madurar, es que para que podamos avanzar, se llama prueba. Y si estás en una prueba, avanza, avanza, no te detengas, porque vendrá una cicatriz en medio de ese dolor. Gloria al Señor. El dolor de Dios produce que podamos pasar a otros niveles, a niveles que podamos alcanzar su gloria y su misericordia. Y hay un texto que dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, y dice: y te acordarás en todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, dice, probándote a fin de saber que lo que había en tu corazón, si guardaras o no su mandamiento. Aquí nos habla el Señor que Dios colocó una herida, un dolor para probar al pueblo, para ver si realmente guardaba los mandamientos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, nos dice: en lo cual os regocijáis. Qué bueno Dios. Por lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligido con diversas pruebas. Esa es lo diferente en que hace Dios a través de un hombre y una mujer. La prueba de Dios te va a producir en que puedas tú pasar y puedas alcanzar un nivel de madurez. En que dice esta palabra, en diversas pruebas estés afligido, pero es porque Dios permite para que puedas crecer, para que puedas avanzar, porque es un proceso de Dios. El verso 7 dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciada que el oro, que parece, aunque probado por fuego, sea hallada el resultado de la gloria y del honor. La prueba te va a producir gloria y honor. La prueba te va a producir una abundancia del Señor. Y dice primera de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba en medio de vosotros, que ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera acontecido. A veces es necesario, a veces es necesario. Y creemos, hermanos, que el Señor nos quiere bendecir. Hoy estamos tocando un tema sobre trauma. Dios bendiga a los que se están conectando. Mabel Albor, amiga, Dios te bendiga desde allá de Colombia, y a cada uno de los diferentes países, acá en Santiago de Chile, al Centro de Rehabilitación también, que siempre están ahí pendientes de estos temas, y creyendo, hermano, que Dios nos quiere bendecir. Hoy estamos tocando el tema sobre traumas. Traumas son las heridas que están ahí. Traumas son heridas que sangran. Trauma es una herida porque hay una herida y hay una cicatriz, el cual no es lo mismo según lo que hemos estado analizando a través de la luz de la palabra y a través de la explicación. Por eso que Dios quiere sanarte cuando ha habido un divorcio, cuando ha habido faltas de perdón, cuando ha habido infidelidades, cuando ha habido muerte, violaciones. Dios quiere sanar porque son esos traumas. Y muchas veces la gente vive con esos traumas que no lo dejan avanzar porque vienen los recuerdos. Y vamos a ver más adelante, porque un texto de Isaías dice que hay que recordar el pasado, pero otro texto dice: no recordéis las cosas pasadas. Entonces, a la luz de la Escritura vamos a ver cuándo se tiene que recordar y cuándo no se tiene que recordar. Es necesario el dolor a veces que coloca Dios, porque el dolor en Cristo nos hace crecer y nos hace madurar. El dolor tiene un propósito, que todas las cosas, para los que aman en Dios, todas las cosas que le reabundan, correcto, todas las cosas le reabundan para bien. Y entonces, cuando nosotros entendemos que el Señor viene, nos coloca un proceso de prueba, un proceso de caos, pero todo reabunda para bien. Y lo que no entendemos, podemos nosotros decir: gracias, Señor. Por eso que cuando estamos hablando del tema trauma, que es una herida, Dios quiere sanar la herida, porque no es bueno que un hombre tenga herida, porque la herida, escuche, la herida sangra, la herida sangra, y como no ha cicatrizado, es ahí el problema. Es por eso que puede estar adorando, puede ir a una congregación, pero a veces la realidad es otra. Por eso que hay gente que vive años con heridas, años que no han soltado. Las heridas tienen que ser soltadas, las heridas tienen que ser confesadas, Romanos 10:10. Las heridas tienen que hablarse, porque si no se hablan, el cuerpo lo hará por usted. El cuerpo lo hará por usted.
Y es necesario soltar esas heridas, decírselas a Dios para que Él venga a cicatrizar. Leíamos la palabra del Señor en los textos anteriores de Isaías 53:5, cuando dice que por su palabra, que por su palabra nos enseña que por sus llagas fuimos nosotros curados. Otra versión, por sus heridas fuimos nosotros curados. Y otra versión, NBI, decía, hermano, NBI, decía claramente que por sus cicatrices, me llamó mucho la atención ese texto, que por sus cicatrices nosotros fuimos curados. Necesitamos que venga la cicatriz, no la herida, porque la herida sangra, y una herida que sangra bota lo vital. La sangre es lo vital, y en el mundo espiritual, cuando tú sangras, botas la fuerza, botas la fuerza, botas tu llamado, botas tu ministerio, botas lo que Dios te llamó, botas tu propósito, botas lo que Dios quiere entregarte para tu vida. Es necesario entonces que haya en el trauma, en la herida, haya una sanidad, que la palabra dice, lo que hablábamos de Mateo, que es terapeuta. Y creo, hermano, que a través de esta palabra Dios nos quiere sanar a todos. Porque todos, cual más, cual menos, venimos quizás de circunstancias, de heridas, de traumas, y Dios a muchos nos ha cicatrizado esas heridas, pero hay gente que está en un proceso, o también puede haber gente que lleva años y todavía tiene esa herida. Heridas porque perdió a un ser querido, heridas porque no saben por qué pasó un accidente, por qué hay una muerte, por qué hay un divorcio, de maltratos. Hay gente que está en congregaciones y están siendo maltratados. Hay gente que está en congregaciones y fueron violados, fueron abusados y no le han hecho una sanidad. Hay gente que está en las congregaciones y fueron maltratados de niños, no le dieron amor. Y como no le dieron amor, se crían con trauma, se crían con herida y siguen con esos traumas. Es necesario, hermanos, amigos, que ustedes sanen a esas personas, que ustedes le lancen una palabra. Por eso acérquense a aquellos que Dios les coloque en su camino para que puedan ser sanos, para que puedan ser restaurados, para la gloria del Señor. Vamos a avanzar, hermano. Este tema nos va a ayudar mucho a nosotros poder ser sanos. Por eso es que el dolor de Satanás es un ataque que produce una herida. Si sientes algún dolor, es que quizás hay cosas que todavía no están siendo sanas. Pero a través de la palabra, Dios nos enseña que podemos nosotros tener libertad. Hay un texto que dice en Isaías 1:6, de la planta del pie a la cabeza no hay nada sano. Mira una persona herida. Aquí hay una persona herida. Aquí hay una persona con trauma. De la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano, sino golpes, verdugones, heridas recientes. No hay nada, dice, y no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. De la planta de los pies no hay nada, solo heridas, solo golpes, solo verdugones. Y más encima dice, y hay heridas recientes. O sea, no se sana una herida que ya llevaba un tiempo y viene otra y se coloca y produce otra herida más. Es una persona que todavía sigue con heridas, que sigue con trauma. Y esos traumas no hacen que el hombre y la mujer puedan ser sanos. Analicemos qué es el dolor. El dolor son sentimientos profundos. Son sentimientos de heridas en el alma y mente y no cicatrizan. Por eso están sangrando. Cuando una persona no ha sido sanada, experimenta estos dolores y estos eventos negativos que a veces vienen a la persona, y como no hay una sanidad, como no hay un dolor, vienen heridas, vienen en trauma, vienen secuelas, el cual muchas veces no te dejan avanzar. Y tú puedes fluir por el don, tú puedes fluir por un llamado, pero muchos tienen esas heridas. Y si el Señor dice que hay que ser un terapeuta, que hay que ser una terapia, que hay que sanar esas heridas, entonces, hermanos, por algo, porque toda herida, recuerden, toda herida, todo trauma es porque sangra, y todo sangramiento bota lo vital y puede producir la muerte. Hay heridas emocionales, hay heridas que lastiman a las personas y no la dejan avanzar, no la dejan crecer. Y creemos que a través de esta palabra Dios puede bendecir su vida. Hoy estamos hablando a través del sonido del cielo, este tema sobre traumas. Traumas es una palabra el cual muchas personas pueden estar viviendo, cristiana o no cristiana. Y más cuando nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos que entender que Dios quiere curar, que Dios quiere sanar, que Dios quiere esas heridas, ya que no sangren más, sino que puedan ser cicatrizadas en el nombre de Cristo Jesús.
Existen hermano, influencia. Por eso que una persona amargada es influenciada por un espíritu inmundo que a la vez también atrae un demonio y un demonio de muerte. Y por eso que cuando no se sanan situaciones, heridas, se vuelven entidades que entran en el cuerpo y como uno no tiene la fuerza, el enemigo empieza a dañar. Existe el evento, el resultado, la actitud, la herida emocional y la memoria. El evento es la experiencia que uno puede vivir. El evento es algo que te aconteció. El caso, la experiencia negativa. Los resultados son los que a veces se vuelven una y otra vez. Y se vuelve cíclico. Y una y otra vez sigues y avanza, pero vuelve nuevamente a caer y vuelve el recuerdo y vuelve la herida y no puedes salir. Y la actitud, cuando hablamos de actitud, son las acciones, las reacciones frente al futuro. ¿Qué vamos a hacer cuando venga una situación difícil? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando venga el enemigo a colocar un trauma o una herida? Y herida es el trauma, lo que hoy estamos hablando, el trauma. También tenemos la memoria, los pensamientos, las ideas, la imaginación y el inconsciente, ya que todos los traumas van produciéndose porque tenemos consciente, subconsciente e inconsciente. Y cuando hablamos del inconsciente son las cámaras secretas, el cheder, las cámaras secretas que nadie puede llegar, sino Cristo a través de su gracia y misericordia. Él puede llegar a donde no podemos llegar y Él nos sana, y Él nos cura, y Él nos restaura. Por eso es que cada evento que tú hayas vivido, cada situación en el caminar, o cada evento que tú viste con tus ojos, desilusiones, o que te pasó a ti, todo eso queda en el cheder, en las cámaras secretas, en las cámaras ocultas, en las cámaras que el hombre no puede llegar. Por eso Cristo puede llegar. Por eso Pablo decía, derribando todo pensamiento, toda altivez y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y derribando, dice. Por eso que hay que sacar esa fortaleza de los pensamientos. Hay que sacar esa fortaleza que están ahí en la mente para que puedan ser sanos, restaurados para gloria del Señor. Cualquier evento negativo puede causar estos traumas. Hoy hablamos el tema sobre trauma. Dios bendiga a los que se siguen conectando. Estamos hablando sobre herida. Estamos hablando sobre trauma. Hay traumas que las personas están en congregación o que te van a trabajar, pero su vida son traumas, vienen los recuerdos y se recuerdan y el enemigo coloca una amargura porque ellos no han sido todavía sanos, porque todavía llevan esa herida, no ha sido cicatrizado de un evento negativo. Cuando hay dolor son afectados los pensamientos. Cuando hay un dolor, hermano, cuando hay un trauma son afectados los pensamientos. Y también estarán las ideas y la imaginación. Por eso que ya tú no piensas, por eso que ya no reaccionas, porque hay heridas. Porque hay traumas que no te dejan avanzar. Hay traumas que no te dejan avanzar, más te hacen retroceder. Dios, a través de este tema, nos quiere restaurar, porque muchos quizás han vivido eventos traumáticos. Eventos el cual se van repitiendo, y vives una batalla el cual tú mismo todavía no has sido sanado, no has sido liberado. Trauma es un daño. Trauma es una herida que causa un efecto, puede ser duradero. Un trauma pueden pasar años, el cual tú puedas vivir y no puedas ser sano, porque quizás no lo ha permitido, quizás no te han enseñado. Por eso es que es necesario que los ministros, que la gente enseñe de que la gente tiene que sanarse. No es solo decir, hermano, levanta tu mano, da gloria a Dios y alaba. No es solamente eso. Hay sanidades interiores que hay que hacerle a la gente, porque la gente levanta su mano, recibe presencia, pero se van con la herida, se van con el trauma, llegan a su casa, ven la otra realidad, y ven al hijo en la drogadicción, y ven al esposo que pega a la mujer, y ven gente que está siendo violada, y aún en congregaciones, y la gente no hace nada. Trauma es poder identificar la herida. Trauma es poder llegar a cicatrizar esa herida que aún está sangrando. Trauma es el consejo de griego, el que estábamos viendo, que es una herida, y la herida se produce de la palabra perforación. Tiene que ser sana. Si no se produce el trauma, entonces va a seguir esa herida sangrando. El libro de Lucas capítulo 10 verso 33 lo cuenta la historia de un buen samaritano. Dice que un buen samaritano se trasladaba y viendo de cerca a alguien y viéndole fue motivado a misericordia. Y llegándose a él, verso 34, vendó sus traumas, vendó sus heridas, porque herida viene del término
trauma. Herida viene del término trauma. Entonces lo puso en su cabalgadura y llevándolo al mesón y cuidó su trauma y curó su herida, porque la herida sangra, el trauma sangra. El aceite y el vino necesitamos, que es doble porción. Y miren qué tremendo aquí, porque no habla de doble porción. De doble porción. La liberación de la memoria negativa no es solo echarle un espíritu inmundo, sino hacer una sanidad interior para que el enemigo no tome fuerza nuevamente y venga y entre y haga otra vez estrago. Si tu vida no puedes hacerte una autoliberación, entonces necesitas un ministro, porque para eso Dios también puso los ministros. Si estás, hermano, teniendo trauma, si estás yendo a una congregación con heridas, con trauma, con secuelas, busca a alguien que te pueda ayudar. Busca un ministro. Por eso cuando tú no puedes hacerte una autoliberación, necesitas ministro. Busca un anciano, busca un líder, busca un ministro, busca a alguien que te pueda ayudar. Por eso el Señor dejó cobertura, dejó ministros, dejó delegaciones, dejó pastores, dejó ancianos. Busca un ministro de fe, un ministro, alguien que te pueda ayudar, porque no es bueno en que el hombre camine toda la vida y que no pueda avanzar porque tiene herida. Lo que no te deja avanzar, hay que hablarlo. Romanos 10:10. Lo que no te deja avanzar, hay que hablarlo. Lo que no te deja seguir, hay que hablarlo, porque puedo producir una herida. La mente tiene dos formas de hablando naturalmente, que una es el recordar, y ahora vamos a ver cuándo se recuerda y cuándo no se recuerda. Quiero saludar a los que se siguen conectando. Alicia, Dios te bendiga. José Clemente, amigo, Dios te bendiga. Y a cada uno, Miguel Ángel, a cada uno Dios le bendiga, los que se están conectando. Hoy estamos hablando a través de este tema, trauma, a través del sonido del cielo, el cual está todos los días jueves, 20 horas, horario nacional en Santiago de Chile, transmitiendo a las personas, a la vida, que es importante sanar heridas para que se puedan volver cicatriz. Recuerde, trauma es una herida, es una perforación, es un agujero, es algo que está sangrando, y Dios quiere que no se vuelva un trauma, que no se vuelva una herida. Dios quiere que ese trauma, que esa herida pueda ser sano. Pueda ser sano. Y ahí es donde volvemos al punto de la palabra cicatriz, porque hay una diferencia de una herida y hay una diferencia de una cicatriz. La herida sangra. En cambio, la cicatriz solo queda la marca, pero ya no hay dolor. Entonces, como estamos hablando sobre estos traumas, vamos a ver qué dice la palabra del Señor cuando hay que olvidar y cuando no hay que olvidar. Cuando dice Isaías capítulo 46, verso 8, dice: acordaos de esto y tener vergüenza, tornad a vosotros prevaricadores. Aquí nos está diciendo: acordaos de esto. Pero el libro de Isaías también, el capítulo 43, verso 18, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, y ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Pero el verso del capítulo 46, verso 8, lo que leíamos, dice: acordaos de las cosas pasadas. Y este pasaje dice: no acordéis de las cosas pasadas. Suena como contradictorio, suena, bueno, me acuerdo o no me acuerdo, me acuerdo o no me acuerdo, olvido o no olvido, avanzo o no avanzo. Suena como que contradictorio. Pero es fácil, hermano, darnos cuenta que a qué se refiere la palabra del Señor. Por eso que la palabra no trae contradicción. Isaías 46, verso 8 dice: acordaos de las cosas pasadas. Pero Isaías 43, 18 dice: no acordéis de las cosas pasadas. Lo que está diciendo, escuche bien, cuando está hablando este pasaje, cuando él sana de esa forma de recordar, tiene que ver con un propósito para que olvides el dolor. Es una restauración en esas dos formas, en que parte de Dios tiene que hacerte olvidar según lo que hayas vivido, para que no te quedes en lo negativo, recuerdes o lo olvido. Dios quiere sanarte. Recordar es necesario porque es consiguiente, viene conocimiento, revelación, pero cuando tú estás sano. Si una herida, por eso que esos pasajes dicen: en una, acordaos de las cosas pasadas; en otra, no recordéis las cosas pasadas. Cuando dice no recordéis las cosas pasadas, se refiere a la herida. ¿Por qué?
Porque la herida, lo que hemos hablado, la herida sangra. La herida es una perforación. La herida es un agujero que si tú te acuerdas de la herida porque no ha sido sano, lo traes al presente, te va a causar daño, te va a causar enojo, te va a causar ira, te va a causar molestia, venganza, recuerdo, y no te va a hacer bien. Ahí donde dice, no acordéis de las cosas pasadas. ¿Cuándo no tienes que acordarte? Cuando hay una herida. Pero el otro pasaje decía, acordaos de las cosas pasadas. Pero ahí es cuando dice, acordaos de las cosas pasadas porque ya hay una cicatriz. Ya no hay dolor, ya no sangra. Y lo que te pasó va a servir en este tiempo para darle enseñanza a otros. Para que cuando venga gente con lo mismo que tú pasaste, tú le vas a hablar por testimonio y le vas a decir, yo pasé las mismas circunstancias. Yo viví esta desilusión, yo viví esta persecución, yo viví esta desilusión, yo viví esta infidelidad, yo viví este proceso. Pero ahora estoy sano para la gloria de Dios. Ahora estoy restaurado para la gloria de Dios. Y te vengo a decir que en Cristo hay esperanza. Es porque ahí se cumple de que ya es sano completamente una persona. Por eso, hermano, cuando Isaías está hablando y dice, acordaos de las cosas pasadas, no acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas pasadas, está diciendo, si hay heridas, no las traigas al presente, porque todavía la herida no ha sido sana. Y si la herida no ha sido sana, entonces está sangrando. Pero el otro pasaje decía, acordaos de las cosas pasadas, solo ahí cuando hay una cicatriz. Porque la cicatriz no sangra, la cicatriz ya no duele, solo quedó la marca para mirar y para recordar y para decir, yo tuve un comienzo difícil, pero cada vez que miro el pasado, lo que yo viví, el Dios me fortaleció y puedo dar testimonio a muchos más. Ese es el ejemplo del trauma. Hoy estamos hablando sobre trauma. David Jesús, Dios te bendiga, los que se están conectando. Lupis, Dios te bendiga. Margarita Roja, Dios añada bendición a tu vida. Y a cada uno de los que se siguen conectando, estamos hablando sobre el tema trauma. Hay gente que vive trauma. Hemos visto a través de lo que hemos ya estudiado, traumas terapéuticos, que es una terapia, y vimos que Dios quiere sanar, que es terapeuta. Y cuando habla de que sanar, Dios quiere sanar el trauma, que trauma es herida, trauma es perforación, trauma es un agujero. Y todo lo que no se cura, todo lo que no se sana, va a producir que con el tiempo hay una pérdida vital del llamado de lo que Dios te ha dado para tu vida. Por eso Dios dice, si has tenido una herida, si has tenido alguna herida, es necesario que pueda ser sanada, cicatrizada, para que ya no haya más dolor. Y quizás más de algunos hermanos, amigos, los que están escuchando han vivido en una situación difícil. Es como, ¿cómo pueden graficar esto? Diseño. Usted a lo mejor cuando se subió por primera vez a una bicicleta, se recuerda que cuando la primera vez que como niño, no sé en qué etapa de su vida usted se subió a andar en su bicicleta, y ¿qué pasó al comienzo? Puros golpes. Más se caía que andaba en bicicleta. Ya se subía y ya se caía. Entonces, eso con el tiempo, ahí vamos a ver el tema, cuándo recordar y cuándo no. Yo me recuerdo hace años, cuando comencé, el hermano era joven, y un primo me dijo, allá en Puerto Montt, y me dijo, Alejandro, te voy a enseñar a andar en bicicleta. Ya, yo agarré chalupa, y le dije, ya, pues vamos, yo quiero aprender a andar en bicicleta. Y me subió, hermano, a la bicicleta, pero no me di cuenta que era de bajada. No me di cuenta, estaba tan emocionado, tan ilusionado, que yo dije, voy a aprender a andar en bicicleta. Pero el hombre me tiró una cuesta, hermano, una bajada. Entonces, cuando hermano, miré hacia adelante y vi la bajada, no me di ni cuenta cuando ya iba camino abajo. Entonces, hermano, ¿qué iba a hacer ahí? Aguantar, ni siquiera pedaleé porque ya no era necesario. Ya llevaba los pies en el aire, hermano, las patitas en el aire y dando vueltas y rogando a Dios que no pasara ni un auto. Entonces, sí pude detenerme, gracias a Dios pude detenerme, hermano, con una barrera que se puso adelante. Me golpeé, hermano, con un cerco, unos tablones que hay adelante, me golpeé y ahí pude parar, gloria a Dios por eso. Pero fue traumático, porque después ya no quería subirme más a la bicicleta.
quedé como traumado de esa experiencia. Y después, cuando me decía, vamos a andar en bicicleta, yo huía porque no quería pasar el mismo proceso, porque había ocasionado un trauma. Pero con el tiempo, me dijeron, vamos a andar en bicicleta. Y ya yo dije, voy a tomar fuerza. Y cuando ya me dicen, vamos a andar en bicicleta, me recordé la experiencia pasada. Y dije, experiencia pasada, por no pensar bien, me pasó eso. Pero ahora ya con el tiempo saqué conclusión de no hacer más eso, de tirarme en bajada, sino parejito, para ir a aprender mi lección. Por eso es lo mismo que estamos hablando hoy, que Dios dice, no recordéis las cosas pasadas cuando te causan daño, cuando te causan heridas, pero recordar las cosas pasadas también dice, cuando tú sacas una lección de lo vivido. Bueno es el Señor. Avancemos. Dios bendiga a cada uno de los que siguen conectando. Hoy estamos hablando el tema traumas a través del sonido del cielo. Recordar o no recordar. Cuando nosotros pasamos a diferentes circunstancias, nosotros la función del olvido del cerebro es de acuerdo a la voluntad que nosotros experimentamos. Por eso tú tienes que ordenarle al cerebro, ordenarle a la mente que pueda sujetarse. El secreto no darle, ¿cómo se puede olvidar? No darle importancia al evento. Cuando uno no le da importancia al evento que te pasó negativo, entonces el cerebro lo recepciona y el cerebro hace que se vaya olvidando. Pero cuando uno le da importancia al evento negativo, el cerebro hace que se recuerde de eso y cause herida, cause trauma. Ahí es necesario, amigo, de lo que he vivido, la pérdida de un ser querido, una violación, una pérdida de alguien, traumas, secuelas, heridas, desilusiones, infidelidades. Ahí es necesario en que tú no le des importancia al evento. Cuando tú no le des importancia al evento, va al cerebro y el cerebro hace lo mismo. Según si le das importancia al evento, el cerebro también va a hacer lo mismo. La mente es de suma importancia. Estuvimos viendo otras clases pasadas sobre los hemisferios de la mente, sobre el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, que es un tema, hermano, que produjo muchas bendiciones en muchas personas, y hoy estamos hablando sobre trauma. La mente guarda en la memoria lo bueno y lo malo, y ahí hay que tener cuidado de poder sanar. Cada vez que tú recuerdas algo, eso hay que tratar de esos eventos negativos, curarlos para la gloria del Señor. Olvidarlo. Sanar esas heridas, sanar lo que muchas veces te hizo de desilusión, esas cosas que están archivadas. Recuerda que está la mente ceder en el subconsciente, ahí donde están las cámaras secretas, y el evento que viviste está ahí. La desilusión está ahí en las cámaras ocultas. Lo que viviste, el fracaso, una mentira, que alguien te fue infiel, o que alguien te dañó, o que alguien no te saludó, y como no pudiste canalizar eso, se produjo una herida, y como se produjo una herida, va al subconsciente. Y luego también se produce en el inconsciente, que es las cámaras secretas, las cámaras ocultas, pero están ahí. Y mientras no sean curadas, no sean restauradas, solo el poder de Cristo puede sanar esas memorias heridas de un evento negativo. Todo evento negativo que no se ha curado se llama trauma. Y todo trauma, vimos que hay que curar, terapeuta, que es hacer una terapia, que es, dice la Escritura, sanar enfermos, sanar, limpiar, y dice sanar también heridas. Al decir sanar heridas, es sanar traumas. Traumas es agujero, trauma es algo que está perforado, trauma es una herida que aún sangra. Dios quiere que el trauma sea sanado y se convierta en cicatriz, porque ya en la cicatriz no hay dolor ni hay sangramiento. Tú ves la cicatriz de ese evento, pero ya no te hace daño. Jesús, varón de dolor y experimentado, dice las palabras. Cuán importante, hermano, cuán importante entonces tomar conciencia de esto. Por eso dice Filipenses 3:3, hermano, yo mismo no hago cuenta de haber yo alcanzado todo, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y olvidándome y extendiéndome hacia adelante. Filipenses 3:14 dice, prosigo al blanco, al premio de la soberanía, vocación que es en Cristo Jesús. Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos somos
en Cristo viene la revelación. Y a través de la revelación podemos avanzar. Filipenses 3, el verso 16. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado, de poder avanzar y de poder crecer. Por eso que va a depender el nivel de sanidad, va a depender del nivel de sanidad de tu trauma, dependiendo de cómo tú hables, cómo gimes. Porque hay un gemir, hay un orar, hay un gemir y hay un clamor. Dependerá de cómo lo hagas. Cuando entres en una oración, entra a un nivel de un gemir. Entra a un nivel de poder declarar que Dios quiere sanar las heridas, que Dios quiere sanar los traumas. Hay mucha gente que viene del mundo. Hay mucha gente que viene que no nacieron en cuna evangélica. Y cuando llegaron a Cristo, muchos de esos traumas todavía permanecen. ¿Por qué? Porque no le han hecho una sanidad. Porque no le han hecho una liberación en su espíritu. Y como no le han hecho una sanidad en su espíritu, viven en una congregación con traumas, con heridas, sangran y no han sido cicatrizadas por el poder de Cristo. Por eso es que a través de este tema, trauma, Dios está diciendo, toda herida que te han dañado, todo trauma que te ocasionaron, es necesario en que pueda cicatrizar para que la gloria de Dios pueda permanecer y puedas tú avanzar en Cristo el Señor. Hablamos de este tema sobre traumas, sobre situaciones difíciles. Una hermana divorciada que fue maltratada y su esposo la castigaba, le pegaba, le daba malos tratos. Ella le dijo al Señor, gimiendo, Señor, sáname esta herida, sáname este trauma. Y vino el Señor y le sanó. Y se le sanó su trauma porque era algo que llevaba, ella sangraba, iba a la iglesia. Pero todavía no había sano hasta que ella empezó a gemir y le dijo, Señor, quítame esta herida. Lo que me hizo mi esposo, que me maltrataba, que me pegaba y venía a la iglesia y nadie la había curado, nadie la había sanado, nadie se preocupó de eso. Ella misma dijo, Señor, sáname, ten misericordia de mí, como cuando el leproso gritaba a alta voz, ten misericordia de mí. Ese es un gemir, ese es un clamor. Y el alma estaba ahí pidiendo a gritos. La hermana dice que con el tiempo, cuando empezó a gritar y a gemir, Dios la sanó. Y un día se encuentra con un familiar de ella y el familiar le dice, oye, ¿te acuerdas cuando tu esposo te hizo esto? Y ella dice, no me acuerdo. ¿Y cuándo pasó eso? Es ahí donde se hace una sanidad completa. Así es Dios. Así es el Dios de restauración. Así es el Dios que bendice. Dios puede producir de un trauma, Dios puede producir de una herida una sanidad completa. Bueno es nuestro Dios. Por eso que necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos en que Dios se lleve completamente todos los traumas. Por eso dice Job capítulo 11, verso 16, olvidarás del sufrimiento por completo. Dice, olvidarás el sufrimiento por completo. Quiere decir que ya no va a venir ese dolor. Quiere decir que ya no va a venir ese trauma. Quiere decir que ya no va a venir eso que te hacía perder lo vital. Y vas a poder ser restaurado para gloria de su nombre. Necesitamos que Dios produzca esto. Quiero avanzar, hermano, porque ya me está pillando la hora. Pero cuán importante es de que a través de esto el Señor quiere sanarte. Por eso hay una diferencia en que nosotros tenemos que reaccionar para el bien. Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Es importante en que podamos decirle al Señor, sáname y seré salvo. Y es necesario hablarlo. Es necesario decirlo. Es necesario entonces que a través de la palabra podamos nosotros ser sanos. Sano de heridas, sano de trauma, sano de heridas que le han dañado y estado en su corazón. Por eso dice Romanos 10:10 que tocaba ese texto, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Busca un ministro, busca un líder, un anciano, busca cobertura en que puedas tú hablar tu dolor, porque si no lo haces tú, si no lo hablas, si no lo declaras, tu cuerpo lo hará por ti. Cuando hablamos de heridas, trauma, necesitamos abrir nuestro corazón y puedas tú decirle al Señor, Señor, sáname esta herida. Hay muchos que están viviendo circunstancias tan difíciles, el cual están en hogares y vienen los traumas, vienen las heridas. Pero Dios dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia.
Y así está el Señor hoy dando vida y vida en abundancia. Él quiere sanarte. Él quiere restaurarte. Él quiere que tengas fuerza. Él quiere que pueda tú permanecer en su voluntad. Él quiere que podamos nosotros ser sanos. Ya que a través de su palabra, cuando nosotros venimos al Señor, viene Él y nos sana y nos restaura. Creo en el poder de su fuerza. Creo en el poder de la restauración. Y yo creo que Dios, a través de todos los que han estado escuchando este tema, que hemos estado hablando sobre trauma, sobre herida, creo que cada uno de los que hoy estuvimos en este pasaje, Dios está diciendo: yo quiero sanarte. Traumas, lo vimos que era algo que está ahí. Trauma es una herida. Trauma es una herida que está sangrando. Trauma es una herida que no ha cicatrizado. Y como no ha cicatrizado tu vida, no avanza. Y tú quieres avanzar y te cuesta avanzar porque está la herida, porque está el dolor. Pero Dios dice: yo quiero sanar esas heridas, quiero vendarlas, quiero colocar el vino y aceite, la doble porción, para que pueda ser sano y pueda ser restaurado, para que prediques con testimonio, para que cuando te acuerdes de lo pasado te sirva de testimonio, porque ya no es una herida, sino ha sido cicatrizada por el poder y la gloria del Señor. Hoy quiero orar. Y quiero que a través de la oración tú puedas seguirme y declarar tu sanidad. Yo quiero que hoy declares tu sanidad. Yo quiero que hoy el río del Señor pueda fluir sobre tu vida y pueda ser sano y pueda ser restaurado. Y el poder de Cristo venga sobre ti para sanarte, para restaurarte, porque es el tiempo del llamamiento de Dios. Es el tiempo de sanar heridas. Es el tiempo de la restauración. Dios quiere sanar esas heridas. Heridas que no te han hecho avanzar. Declaro en el nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguna herida, amigo, hermanas, es tiempo de declararle al Señor. Es tiempo de doblegarnos. Es tiempo de volvernos al Señor. Hoy Dios ha hablado a la iglesia a través de este pasaje, a través de esta información, y dice: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso tu herida, el cual tú tienes, no te dieron amor, no te dieron cariño. Y te criaste con eso. Te desilusionaron. Hubo herida. Hubo momentos tristes, el cual tuviste solo. El cual nadie te ayudó. Perdiste a un ser querido. Te dañaron. Hay violaciones. Hay muertes. Hay productos de abortos. Hay productos de heridas. El esposo que te maltrató. Dios dice: Él quiere sanarte. Dios dice que Él quiere borrar esas heridas. Por eso solamente dígale: Señor, sáname. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere sanar tus heridas, hermano. Yo siento que el Dios está llegando a muchas vidas, a muchos corazones, y el cual Dios te dice que quiere sanarte. Sanarte de persecuciones, sanarte de heridas. Esas heridas que muchas veces tú vas a la iglesia, pero por dentro estás llorando, por dentro estás gimiendo, y tu espíritu dice: yo quiero ayuda, yo quiero que me sanen, yo quiero que me restauren, yo quiero salir de esto, quiero que me quiten el vicio, quiero que el Señor restaure esto. Heridas, traumas, secuelas. Dios dice que quiere restaurarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere borrar las etapas de niñez. Dios quiere borrar la dolencia. Dios, mujer, te quiere ser sana. Cuando perdiste a tu hijo que tanto amabas, vino ese dolor. Y tú no entendías por qué se fue el hijo que murió. Ese dolor Dios quiere sanarlo, quiere quitarlo, quiere que pueda producirse una cicatriz para que confíes en el Señor. Dios quiere sanar. Hay gente, matrimonio, que su esposo le maltrató y no pueden avanzar. Y no pueden avanzar porque está la herida ahí y no los deja avanzar. Y Dios dice que a través de esta palabra Él quiere sanar, porque es necesario que todo lo que ha sucedido, Dios quiere restaurar. Él murió por ti. Hay gente que fue violada de niño. Heridas, traumas, secuelas, heridas que todavía están. Y te congregas, pero están las heridas. Ordénale en el nombre de Cristo Jesús que sea restaurada toda herida bajo el poder del Señor. Hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos levantamos como guerreros.
para orar por tu vida. Hoy nos levantamos para decir, mujer, hermano, dile al Señor, sáname, 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 sáname. Grítalo, gímelo, clámalo y dile, Señor, sana mi herida, heridas de niñez, heridas de adultez, heridas que le provocaron, heridas que le dañaron. Dios dice que a través de esta palabra, solo cree, Dios viene a restaurar, y en el nombre de Jesús declaramos vida, declaramos sanidad de todo caos, de toda secuela, de todo trauma, de toda herida, de toda persecución. Y en el nombre de Jesús, que se pueda sujetar la herida. En el nombre de Jesús, que se pueda sujetar el maltrato. En el nombre de Jesús, toda violación de niña sea sana, sea restaurada. Ordénale al dolor, ya no más dolor. Ordénale que haya abandono del dolor. Ordénale que ya no haya dolor sobre las violaciones. Dios quiere sanar de ese caos, de esa circunstancia, de todo efecto de dolor. Dios quiere sanar, restaurar tu vida bajo el nombre de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El sonido del cielo. Hoy hemos hablado esta palabra. Creo en lo más profundo de mi corazón de que gente está siendo restaurada. Siento en mi espíritu de que gente está siendo libertada. Creo que en mi corazón de que gente está siendo sanada de trauma. Ya no va a haber más herida, ya no va a haber más odor, ya no hay más olor, sino que el fuego del Espíritu Santo viene sobre ti. Ya no va a haber esos maltratos o recuerdos, ya no va a haber más esas heridas que te recordaban y te hacían daño, sino hoy, por el poder de Cristo, eres sana, eres sana. Lo declaramos para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios añada, hermano, bendición. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios se ha movido en esta tarde. Y creo que mucha gente hoy es sana y es restaurada. Avancen, avancen, no miren atrás. Avancen, avancen, sean sanos, restaurados para gloria de Dios. Gracias, amigos. Gracias por haberme acompañado en esta tarde, haber permitido entrar hasta sus hogares y poder entregar una palabra de bendición. Hoy el tema, trauma. Que Dios les bendiga. Nos encontramos en una próxima oportunidad en el sonido del cielo. Para Dios, gloria, honra y honor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.